Amados, primeramente le doy gracias al Señor por la oportunidad y el privilegio que me muestra de estar acá y el púlpito proclamando su palabra con temor y temblor y con reverencia, porque reconozco que hablamos de parte de Dios y delante de Dios. El texto que vamos a desarrollar hoy le podemos ubicar en Romanos capítulo 8, versículo 5. Vamos a leer del 5 al 6. Dice así la palabra del Señor. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Dime con quién andas y te diré quién eres. Es una frase usada cuando alguien se pasa en compañía de malas personas o un grupo específico. Mayormente este dicho se emplea con frecuencia con personas de mala reputación. Y tiene algo de lógica, ya que dependiendo con qué personas nos pasamos, algunas veces copiamos esas costumbres de esas personas. Es muy importante seleccionar con quién andamos y cómo nos comportamos. En el mundo podemos ver que existen diferentes tipos de personas. El apóstol Pablo nos habla de dos tipos de personas. El hombre natural y el hombre espiritual. Ubiquémonos en 1 de Corintios capítulo 2, versículo 14. Dice así la palabra del Señor. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para eso es locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural vive de acuerdo a su intelecto y sus emociones lo gobiernan. El hombre natural es una persona inconversa. El hombre natural es una persona que no ha vuelto a nacer. El hombre natural no percibe las cosas que son de Dios porque su condición de pecado no permite comprender, ni entender, ni ofrecer su vida en agradecimiento a Dios. En cambio, el hombre espiritual vive de acuerdo, como dice Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, en el cual me amó y entregó a sí mismo por mí. Es totalmente lo contrario al hombre carnal. Uno vive de acuerdo a sus deseos y el otro vive de acuerdo a los deseos de su Señor y Salvador, que es Cristo. ¿Qué tipo de persona eres tú? ¿El hombre natural o el hombre espiritual? ¿En cuál categoría te presentarías delante del trono de gracia? Vamos a entrar en contexto. La carta de Romanos fue escrita por el apóstol Pablo, que era un fariseo, miembro de la secta judía más estricta. Pablo, como lo podemos ver en el inicio, fue un perseguidor de Jesús. No era un perseguidor de Jesús, no era cristiano. Tenía por nombre Saulo, y lo podemos ver en el libro de Hechos. Que en camino a Damasco la vida de Pablo fue cambiada por el Señor, el cual pasó de ser de perseguidor a apóstol. Pablo cumplía la tarea de llevar la palabra de salvación a los pueblos que estaban alrededor, conformando iglesias. Con frecuencia escribía cartas para ayudarlo a desarrollar su fe. De la misma manera respondía preguntas como también resolvía problemas doctrinales que con frecuencia presentaba. En este contexto, la iglesia de Roma estaba presentando un problema. La misma estaba conformada tanto como judíos y gentiles. Existía diferencia entre ambos y corrían el peligro de mirar a unos a otros con desprecio. Los judíos sintiéndose superiores, ya que eran pueblo escogido de Dios, y los gentiles siéndose menospreciados. Pablo, en consecuencia, destaca en la carta que no hay distinción entre gentiles y judíos, porque el mismo Dios, mismo Señor, es Señor
de todos. La ciudad de Roma era el centro urbano más grande e importante de esos días y estaba bajo la mano de los emperadores Claudio y Nerón. Eran totalmente dominantes. Los cristianos enfrentaron la persecución por parte del imperio. Sin embargo, ya se habían consolidado iglesias. Pablo redacta todas aquellas doctrinas que estaban siendo mal interpretadas. Y una de esas doctrinas era la justificación por la fe. Si Dios es santo y justo, demanda para su creación, por lógica, santidad y justicia. Pablo deja de manera clara y contundente en Romanos capítulo 1, versículo 17, lo siguiente. Porque el evangelio, la justicia de Dios, se revela por fe y para la fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. En este versículo encontramos la esencia de la carta del apóstol Pablo en los romanos, sino también la esencia del corazón del cristianismo, donde nos dice que solo somos justos por la fe en nuestro Señor y Salvador Jesús. En los primeros capítulos de Romanos hace referencia al principio de Dios, que no hay excepción de personas, porque Dios juzga tanto como a religiosos como a impíos por igual. Por su parte, en el capítulo 3, Pablo nos habla del pecado y de qué forma Dios solucionó el problema de la naturaleza pecaminosa del hombre, que es la justificación por medio de la fe y no por obras. En el capítulo 4 trae a memoria personajes del Antiguo Testamento como Abraham y David. Fueron ejemplo de la justificación por medio de la fe. Dios en su infinita misericordia estableció un plan para su pueblo, donde nuevamente volvería a estar en su presencia y reconciliados con Él y caminar hacia la vida eterna. La justificación por la fe, siendo la doctrina principal y el fundamento del cristianismo. El apóstol hace mención de la condición del hombre por consecuencia del pecado, pero también señala que recibiremos la regeneración del Espíritu. Vienen a creer en Cristo como Señor y Salvador. Por lo tanto, Dios lo ve como muertos al pecado y justificados por la gracia. El capítulo 7 es la antesala al tema que vamos a desarrollar hoy en el capítulo 8. Tiene que ver con la vida del Espíritu. El capítulo 7 introduce al capítulo 8, hablando acerca de la lucha que tiene el creyente sobre la vieja naturaleza. Ahora vamos a ver qué nos dice el capítulo 8 sobre el tema que vamos a desarrollar hoy. En el capítulo 8 el apóstol Pablo comienza con una de las más maravillosas promesas que todo cristiano profesa de que debe abrazar con todo su ser. Dice así Romanos capítulo 8 versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los creyentes en Cristo ya han sido justificados y reconciliados con Dios por la obra maravillosa de Cristo Jesús en la cruz. Amén. Quien llevó la maldición para que nosotros recibiésemos bendición por medio de Él. Recibimos la bendición solamente por la vida perfecta de nuestro Señor Jesús. Y esa condición se recibe por medio de ¿qué? Arrepentimiento y fe. Si estamos en Cristo, Dios no nos ve como enemigos, nos ve como a su Hijo amado. Hay una última cosa que debemos señalar antes de abordar el texto. Es de suma importancia retomar lo que dice Pablo en el capítulo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Debido a que somos llamados a vivir en el Espíritu, nuestra conducta debe ser santa. Que no somos santos 100% debido a nuestra condición de pecado, pero sí nos insta a buscar esa santidad. Pero aunque no alcanzaremos a plenitud hasta que el Señor venga, a pesar que el hombre no es santo en su totalidad, si es visto justo por el sacrificio de su Hijo amado Cristo Jesús. Cabe resaltar que el apóstol Pablo no está haciendo una mención como si a una persona como si invitara a una persona a vivir en el Espíritu.
No. El creyente no actúa por obligación, no por un compromiso, sino por la obra del Espíritu Santo actuando en la humanidad de esa persona. Ahora bien, es necesario que le hagamos preguntas al texto para que podamos entender el argumento que está utilizando el apóstol Pablo, como por ejemplo, ¿qué es la carne? ¿Quiénes son de la carne? Y las consecuencias de vivir en la carne. ¿Qué es el Espíritu? ¿Quiénes son del Espíritu? Y las consecuencias de vivir en el Espíritu. Todas estas preguntas las vamos a abordar a continuación. Ubiquémonos nuevamente al texto que vamos a desarrollar. Es en Romanos capítulo 8, versículo del 5 al 6. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida. Podemos ver que en el Antiguo Testamento la palabra carne tiene diferentes significados dependiendo del contexto. En el Nuevo Testamento se refiere la palabra carne a la naturaleza caída del creyente. Sin embargo, el significado varía, como se lo acabo de comentar. Como por ejemplo la palabra carne como parte del músculo que cubre los huesos. Eso lo podemos ver en Lucas capítulo 24 al 39. Dice así: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Se está refiriendo a Cristo cuando se le muestra a los discípulos que es un hombre de carne y hueso. El Señor también describe en la Biblia, podemos ver que la carne se utiliza como en la descendencia humana. Romanos capítulo 1, versículo 3 hace referencia a eso. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era linaje de David, según la carne. En el Antiguo Testamento ya se había profetizado que el Mesías formaría parte del linaje de David. En este texto que vamos a desarrollar dice: por lo que son de la carne, piensa en las cosas de la carne. En el diccionario Tuggy dice que este versículo de Romanos se usa la palabra carne en el siguiente sentido: carne, naturaleza pecaminosa del hombre, la carne como instrumento de pecado. Como podemos ver en el texto, dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Quiénes son los que no piensan en la carne? Los que no están con Cristo. Todo aquel que no se ha arrepentido de su pecado, ha depositado la fe en Cristo Jesús, no es del Señor. Sencillo. Y ahora vamos a ver quiénes son de la carne de manera más específica. Y vamos a desarrollar, vamos a sumergirnos en ese punto. ¿Quiénes son de la carne? Un cristiano se puede definir como una persona que ha recibido y ha confiado plenamente en Cristo Jesús como su único salvador del pecado. El corazón del cristiano recibe el Espíritu Santo. Ahora bien, si alguno no está en Cristo, no es de él. Como lo acabo de comentar, todo aquel que no se ha arrepentido de su pecado no posee el Espíritu Santo, vive en la carne. Romanos capítulo 8, versículo 9. Esta persona entonces no es cristiano. Por lo tanto, el cristiano carnal es un término equivocado. Y se lo voy a demostrar. Si es cristiano o no es Cristo, o no es cristiano. Si es de Dios o es contra Dios. Es de la carne o es del Espíritu. Para el Señor no hay términos medios. Soy de Dios, soy enemigo de Dios. El cristianismo, y sobre todo en la Biblia, nos habla y describe situaciones relacionadas con lo falso, que son de la carne. En el Nuevo Testamento existen muchas declaraciones de Jesús y algunos apóstoles donde explican sobre la presencia de estos personajes. Mateo capítulo 15 al 20 nos habla de esos personajes que se decían ser de Cristo, pero no eran de Cristo. Comienza así: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestiduras de oveja,
pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos lo conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Si todo buen árbol da frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Pero si puede el buen árbol dar malos frutos, y el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da frutos es cortado y es echado al fuego. Así que por sus frutos lo conoceréis. Jesús advierte a sus seguidores a la aparición de estos personajes, señalándolos como mentirosos y sabiendo que por sus acciones jamás van a creer en ellos, porque dice la palabra, por sus frutos los conoceréis. Va a evidenciar que no son hijos de Dios, y el que es hijo de Dios va a evidenciar que la obra del Espíritu Santo actúa en ellos. Ahorita vamos a abordar ese tema. Y ejemplo podemos ver en las Escrituras, como ahí es que podemos conseguir todos esos ejemplos. Ejemplo, se puede ver como fue el caso de Simón. Él supuestamente había creído y se había bautizado. Es más, estaba siempre con Felipe, el diácono que Dios había usado para predicar. En Hechos, capítulo 8, de versículo 18 al 22, no habla quién era Simón el mago. Cuando vio Simón que era por la imposición de manos de los apóstoles, se daba el Espíritu Santo, le ofreció dinero diciendo, dame a mí también de ese poder, para que cualquiera que yo impusiera las manos recibiera el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque tú has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes ni parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Podemos ver que Simón frecuentaba el círculo con que estaban los apóstoles. Estaba con ellos. Es más, él deseaba hacer milagros, pero no para glorificar a Dios, para lucrarse económicamente. Su corazón estaba totalmente corrompido. El hombre de la carne, su corazón está corrompido. Y evidencia que su deseo no es obedecer y glorificar a Dios. Su deseo es el yo, glorificar a la carne. Podemos ver ahora las consecuencias de la carne. Y son muy terroríficas, para llamarlo de alguna manera, para que tengamos precaución y sentido cuáles son las consecuencias de la carne. La Biblia nos dice que vivir en la carne produce una serie de consecuencias desafortunadas. El primero, la Escritura declara que aquellos que viven según la carne y no se arrepienten de su conducta pecaminosa, experimentan la separación de Dios en esta vida y lo que sigue después. La práctica de todo pecado trae serias consecuencias para aquellos que la ejercen con total normalidad en su vida. El pecado se presenta a la vida del hombre como algo delicioso y de hecho trae placer temporal al ser humano. Sin embargo, las consecuencias son trágicas para aquellos que las practican. Gálatas, el apóstol Pablo en Gálatas nos habla sobre los deseos de la carne y sus consecuencias. Gálatas capítulo 5, del versículo 19 al 21, nos habla sobre las obras de la carne. Dice así: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho. Antes los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Primera consecuencia, no heredarán el reino de Dios. Segunda consecuencia, Pablo nos habla en la carta
lo siguiente. Gálatas capítulo 6, versículo del 7 al 8. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre segare, eso también segará. Porque el que siembra para carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. En otras palabras, el pecado cosecha el mismo mal para su perjuicio. El apóstol está diciendo: el que practica el pecado debe estar seguro que el que cosecha corrupción y destrucción, que lo conducirá a la ira de Dios, ya que Dios está irado con el pecador todos los días, como dice Salmos capítulo 7, versículo 11. Dios es justo y Dios está irado contra el impío todos los días. Segunda consecuencia, Dios está irado todos los días por el pecador. Por último, 1 Corintios capítulo 6, versículo del 9 al 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón, ni los ladrones, ni los avaros, ni borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. La paga final del pecado es la consecuencia eterna en el infierno. Nadie que muere en sus pecados podrá salvarse de ese infalible destino. En manera de resumen, las consecuencias de la carne fueron las siguientes. Primera, separación de Dios en esta vida. 2, no heredarán el reino de Dios. 3, el pecado cosecha el mismo mal para nuestro perjuicio, la condenación eterna en el infierno. Ya como podemos ver que las consecuencias y quienes son de la carne son totalmente nefastas. Es una mala noticia. Mas sin embargo, el Señor nos ofrece y nos muestra también por su misericordia qué es vivir en espíritu. ¿Qué es el espíritu? Tenemos que estar claros qué es el espíritu. ¿Quiénes viven el espíritu y sus consecuencias? Abordemos qué es el espíritu. De todos los dones, por Dios, no hay uno más grande que la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene muchas funciones y actividades. Primero, Él obra en el corazón del creyente. Jesús dijo a sus discípulos, Juan capítulo 16, versículo del 7 al 13. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuera, os lo enviaré, y cualquiera que él venga, convencerá al mundo de pecado, y de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre, y no me veráis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. No tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que hablarán de venir. Los apóstoles no hablaron por su propia cuenta, por su propia inspiración. Fueron guiados por el Espíritu, donde fueron inspirados por Dios
para que manifestase lo que está escrito en su escritura. Y la escritura aplica la verdad de Dios en la propia mente del hombre, para convencerlo por medio del justo y suficiente argumento que son pecadores. La respuesta de esa certeza lleva al hombre a arrepentirse de su pecado y depositar la fe en Cristo Jesús. Solamente por la obra soberana del Señor obrando en el corazón, en la mente de la persona, pueden comprender estas verdades. Por lo que hemos creído en el Señor, son verdades que están intrínsecas en nuestro ser, que creemos, sí, eso es cierto, sin Cristo no tenemos vida, pero le podemos mostrar a un no creyente, una persona impía, sí, arrepiente de tu pecado y deposita la fe en Cristo Jesús, sí. Hasta que no obre el Espíritu Santo en el corazón de esa persona, pueda comprender que está muerto con Dios. Solamente el Espíritu Santo obra y puede comprender, sí, necesito un Salvador, necesito a Cristo, ya que mi vida va directa al castigo eterno, pero con Cristo tengo vida. Una vez que somos salvos y pertenecemos a Dios, el Espíritu hace morada en nuestros corazones para siempre y sellándonos con la seguridad de la promesa de nuestro estado eterno como sus hijos de Dios. Esta respuesta a nuestro segundo argumento: ¿quiénes son del Espíritu? Todo aquel que se ha arrepentido de su pecado y depositado la fe en Cristo Jesús es hijo de Dios. ¿Quiénes son del Espíritu? Ahora vamos a profundizar concerniente lo que dice la palabra. ¿Quiénes son los del Espíritu? En la Escritura explica cómo una persona puede llegar a ser del Espíritu. Efesios capítulo 2, versículo del 8 al 9, dice: por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios. Indica que una persona llega a ser cristiana por la fe, no por seguir una lista de reglas o buenas obras. Un verdadero cristiano tiene la fe en Jesús como Señor y Salvador, y por ende vive en el Espíritu. Ejemplo podemos ver en alguien específico, y este debe ser nuestro Señor. La humanidad de Jesús es el ejemplo para todo creyente, ya que tiene que ver cómo vivimos en nuestra vida. 1 Pedro capítulo 2, versículo 21 nos dice: pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para seguir sus pisadas. Nosotros debemos seguir las pisadas de nuestro Señor Jesús en todo, en todo. La vida del cristiano debe ser imitación de Jesús. Como dice Juan capítulo 15, versículo 12. Este es el mandamiento: que os améis unos a otros como yo os he amado. Somos llamados a vivir nuestra vida como Él vivió la suya, en el amor que el Señor mostró a una humanidad caída por rescate de su pueblo. El Señor llegó a la tierra para rescatar a esta humanidad caída y darle el privilegio, la oportunidad a aquellos para que se arrepientan de su pecado y depositen la fe en Cristo Jesús. Ahora vamos a ver las consecuencias. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo? ¿Qué bondades? En realidad son bondades que por la gracia maravillosa de nuestro Señor nos da, aún sin merecerlo. 1, Él nos da vida. Romanos capítulo 8, versículo 13 nos dice: porque si vivimos conforme la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir la obra de la carne, viviréis. El Espíritu nos da vida. Si el Espíritu de Dios es como estar muerto, sin el Espíritu de Dios es como estar muerto. El Espíritu Santo nos cambia de inútiles a útiles.
El Espíritu de Dios le da sentido a nuestra vida, que es la gloria de Dios. Y es el propósito central del cristiano, de todo cristiano profeso, de la humanidad. El Señor nos hizo con propósito, es la gloria y honra de su nombre. El Espíritu Santo nos guía. Romanos capítulo 8, versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los cuales son hijos de Dios. El Espíritu Santo, quien nos dice qué hacer, cuál senda caminar. El único camino del cristiano es seguir las pisadas de Cristo, como se lo dije anteriormente. Y más claro, nos dice 1 Pedro capítulo 16, porque Cristo está. Sé santo, porque yo soy santo. El Señor nos manda a vivir en santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios. Es el camino que debemos que seguir. Es lo que nos muestra el Señor. Imitar a Cristo es vivir en santidad. Consecuencia del Espíritu, otras que nos dice, nos hace fieles en el amor. El amor, el Espíritu de Dios, en el momento que estemos pasando, sea de alegría, de tristeza, nunca nos apartará del amor de Jesús y su voluntad. Romanos capítulo 8, versículo 37 al 39 nos dice: pero estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estando convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principado, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. La mentalidad espiritual, el Señor nos transforma a nuestra mente. El Espíritu Santo crea en el creyente una orientación profunda hacia la justicia. En la mente del cristiano debe estar constantemente en las cosas que son del Espíritu y lo que Él desea. El principio de la naturaleza es renovar nuestro dominio y nuestro pensamiento, por lo tanto nuestras acciones. Les explico. Cuando nosotros somos guiados por el Espíritu Santo, ya el Espíritu Santo obra en el corazón de las personas y no actúa, anhela buscar la justicia de Dios. Anhela servir a nuestro Señor en todo momento, de manera secreta, de manera pública. Nuestra naturaleza nos manda a obedecer y agradar a nuestro Señor. Después de haber abordado todos estos puntos, veamos cómo podemos aplicar a nuestra vida. La Biblia nos manda a andar en espíritu, como ya vimos ya. Es un mandato que debemos cumplir. El andar en el espíritu tiene que ver con llevar una vida comprometida a Cristo Jesús. Lucas capítulo 9, versículo 23 al 24 nos habla. Dice a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la salvará. Andar en el Espíritu es vivir dependiendo de Dios, sensible a su voz y obedeciendo su palabra. Porque la vida cristiana es vivir sometido a la santa voluntad de Dios. Como dice Juan capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, guardáis mi mandamiento. Tenemos que ser reflejo de lo que ha hecho Cristo en nuestro corazón. Si decimos que amamos a Dios y lo desobedecemos, decimos que no estamos amando a Dios. Decimos que estamos amando a Dios. Pero el Señor nos dice: si me amáis, guardáis pensamiento, nuestros mandamientos. En conclusión, la espiritualidad no es un ideal a futuro,
ha de ser experimentado ahora. Preguntémonos, ¿estoy yo andando ahora en el Espíritu? La respuesta no debe depender de la presencia o ausencia de alguna manifestación extraordinaria o sobrenatural. La mayor parte de nuestra vida se debe realizar en las cosas ordinarias y comunes. Pero, aún las cosas rutinarias y comunes, debemos gozarnos en el Señor. Debemos saber que le servimos a nuestro Dios. Ya que de una cosa debe estar seguro el creyente. Uno, de que el pecado muere en nosotros. Continuamente es una lucha. Sin embargo, habrá un día en que podamos glorificar y exaltar a nuestro Dios perfectamente. El Señor, porque el Señor vendrá por nosotros. Ya tendremos cuerpos santos y podemos glorificarlo eternamente. Y esto hecho no es por nuestras obras, sino por la obra de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Cuando vemos las consecuencias de la carne y las consecuencias del Espíritu, podemos evaluarnos, autoanalizarnos. ¿Será que yo soy de la carne? ¿Soy del Espíritu? O Dios nos dice que si es con la carne es la condenación eterna, que si estar con el Espíritu es vida, y vida es paz. Y aquí nos hace una promesa que debemos abrazar con todo nuestro ser, lo que hemos creído en el Señor. ¿Qué nos espera? ¿Cuál va a ser el fin del cristiano? Filipenses capítulo 3, versículos 20 al 21, dice: pues nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperaremos en el Señor, al Señor Jesucristo, a la cual transformará nuestro cuerpo de la humillación nuestra, para que seamos semejante a cual de la gloria suya, por el poder con el cual podemos también sujetar a sí misma todas estas cosas. Oremos. Bendito Dios, alabado y glorificado seas, Padre eterno, por los siglos de los siglos. Gracias. Gracias, Padre eterno, por amarnos tú primero. Porque podemos ver, Señor, que estamos imposibilitados física y espiritualmente para cumplir todos tus estándares. Por nuestra condición de pecado. Porque nuestra condición de pecado anhela y todo lo contrario a ti. Mas sin embargo, tú en tu plan redentor has dado las llaves, la manera, Señor, de cómo poder tener comunión contigo nuevamente. Arrepentimiento y fe. Arrepentimiento, saber que soy un vil pecador, ya que estamos en contra del Señor. Y depositar la fe en el perfecto, en el Hijo de Dios, en el cual lo que fue imposible para mí, para Él sí fue posible. Cumplir todos los estándares que pidió nuestro Señor y cumplió a la perfección. Por eso está exaltado en los cielos, gobernando, y esperamos y anhelamos prontamente su regreso, para que moremos eternamente y podemos gozar de vivir a plenitud en gloria y honra de su nombre. Padre, gracias. A ti sea la gloria, la alabanza, la exaltación y glorificación por los siglos de los siglos. Amén y amén.